Llevo años en la industria de relojes, viajando, probando piezas, conociendo a coleccionistas. He estado en la gran mayoría de ferias que hay alrededor del mundo, he probado muchos relojes y he conocido a la mayoría de los grandes relojeros que hay hoy en día. Cuando hablo sobre mi trabajo con gente que no está en el sector, la pregunta que más se repite es siempre la misma. ¿Cuál es el reloj más caro que has probado? Y lo entiendo, la mayoría de veces es una pregunta que viene del interés que genera el dinero en sí mismo. Pero creo que con mi experiencia y las cosas que he podido ver y probar, puedo daros un análisis de las cosas que hacen que un reloj pueda costar más de 1.000.000 de euros o que se pague más de 1.000.000 de euros por una pieza. Antes de hablaros de lo que yo creo que hace que un reloj pueda costar esa cantidad de dinero, quiero enseñaros algunos de los relojes que he visto y probado en el último año que superan la cifra del 1.000.000 de euros para que tengáis un poco de perspectiva. Primero, uno de mis favoritos, el Rexep Rexepi Chronometre Contemporain 2. Reloj de vestir, segundo que se lanza bajo el nombre de Rexep Rexepi, previa marca Acribia, un reloj, como digo, de vestir, 3 agujas, en este caso con doble barrilete, y que es lo que podríamos decir la ópera magna de Rexep hoy en día. Entiendo que vendrán muchas otras cosas por parte de Rexep en los próximos años, pero este es su mejor reloj a día de hoy, y aunque no llegan muchísimos a mercado secundario, sí que se vende PVP retail de unos 120 a 150.000 euros. En mercado secundario se mueven entre 1,5 millones y 2 millones de euros, yo creo que con bastante facilidad, si fuera el caso de que saliese un Chronometre Contemporain 2 a mercado ahora mismo. Segundo reloj, la gran sonería de François-Paul Journet. En este caso vemos el ejemplo con esfera de rutenio, que es aún más difícil de ver. La gran sonería y en general todo lo que tenga que ver con el sonido de François-Paul Journet es muy particular. Tiene un sonido muy metálico, las cajas están hechas en acero y es una de las señas de identidad particulares de François-Paul, una de las pocas señas de identidad que no están relacionadas con la estética, sino que están relacionadas con el sonido, que con los ojos cerrados podrías identificar, dado su particular sonido, cuál es una sonería de François-Paul o no. Su precio en mercado secundario oscila pues entre los 2,5 y 4 millones de euros, más o menos, dependiendo de la pieza, del estado, etc. Tercero, un reloj que está en catálogo o que justo lo acaban de quitar de catálogo y hay una versión con esfera azul, pero bueno, piezas muy parecidas, el Patek Philippe 5208. En este caso un ejemplar en oro rosa, de precio de venta al público está más o menos en 1,2 millones de euros. Cuarto, una pieza que no tiene tantas complicaciones, igual que por ejemplo podría ser el Chronometre Contemporain que hablamos de primer reloj. Os hablo de uno de los primeros resonancias de François-Paul Journet, un cronómetro Resonance del año 2003 que se subastó en Philips el año pasado. Precio subasta, pues puede oscilar desde el 1.000.000 a los 4 millones, en dependencia de si es una unidad de suscripción, que realmente no es un concepto tan real dentro de los cronómetros Resonance como es en los turbillones. Bueno, depende del año, de en qué punto esté. Puede estar desde los 250.000 euros que cuesta PVP hasta los 3-4 millones fácilmente. Y luego una pieza que se lanzó nueva el año pasado, que también la pude ver, fui a la fábrica a descubrir, conocer todo el equipo, etcétera, que es el Blancpain doble gran sonería. Tiene un precio de entre 1,8 a 2 millones de euros, depende de la conversión, franco suizo, impuestos, etcétera, pero más o menos en ese rango, ampliamente por encima del 1.000.000 de euros. Es un reloj con calendario perpetuo, turbillón y doble gran sonería, es decir, gran sonería con 2 melodías. No voy a entrar en qué es una gran sonería o no, simplemente para que tengáis un poco una lista de las especificaciones de qué es lo que tiene un reloj así de complejo, pero vamos a ver cuáles son los atributos comunes de toda esta lista de relojes que los convierten en potenciales o reales piezas en las que la gente paga más de 1.000.000 de euros por adquirirlas. Me gustaría empezar con una frase que repito mucho y que parece muy simple, pero que es verdad. El valor de un reloj es el precio que alguien esté dispuesto a pagar por él en un punto en el tiempo. El valor de los relojes va cambiando, tienen un valor intrínseco y un valor extrínseco. Lo que más importa es el valor extrínseco, es decir, el valor que las personas le asignen a la pieza, no lo que la suma de sus materiales y una estimación de su complejidad en el caso de los relojes y sobre todo relojes tan caros, es más una cuestión de percepción y será algo recurrente a lo largo del vídeo. Pero el valor de un reloj es lo que alguien esté dispuesto a pagar por él, no es lo que una marca determine que cuesta. Y eso sirve tanto para relojes en los que se paga más de su precio retail, tanto para relojes como en los que se paga menos de su precio retail. Lo que quiero decir con esto es que ningún reloj tiene un valor intrínseco de 1.000.000 de euros. Más que nada porque si juntas todos los materiales que hay que tener para montar un reloj, como cualquiera de estos que tenemos aquí, las horas de trabajo que lleva realizarlo y el precio por hora de trabajo de un relojero experto, nunca te va a dar 1.000.000. Es decir, ese 1.000.000 viene por otras cosas: rareza, historia, reputación de marca, complejidad, etc. Pero no es una cuestión de que sea 100% valor intrínseco. Es decir, cuando sumas estos materiales con estas horas de trabajo a este coste de trabajo, te da 1.000.000. Eso es imposible. Otra cosa a comentar antes de entrar
en los 5, me parece que son 5 puntos que hacen que un reloj sea un potencial reloj de más de 1 millón de euros, quiero comentar otra cosa, y es que el mercado de relojes es altamente volátil. Es decir, la atención de los grandes coleccionistas, que es un grupo reducido de personas, 200, 300 personas a nivel global que compran este tipo de relojes, la atención de este grupo de personas varía rápidamente de una marca a otra. No diré nombres, pero en el último par de años, por ejemplo, hemos visto el ascenso y descenso en demanda de varias marcas, e incluso grupos, coleccionistas, vendedores, etcétera, se intentan alinear para focalizar esta atención que os digo en marcas X, Y o Z. Su éxito o fracaso ya es cuestión de cada uno, pero sí que es verdad que el mercado de los relojes es un mercado muy volátil, tanto en precios, esta volatilidad en precios viene de una alta volatilidad en atención. Primer factor que va a hacer que un reloj pueda costar muchísimo dinero, y es, evidentemente, la rareza. Cuántos haya, cómo de difícil es de conseguir. Un reloj, por supuesto, y como cualquier otra cosa, tendrá un precio más alto si hay más gente queriendo comprarlo de las piezas que hay disponibles. Esto vale para un reloj del que hay 20 y hay 21 personas interesadas en comprarlo, y vale para un reloj del que hay 20 y hay 250.000 personas interesadas en comprarlo. Evidentemente, mientras mayor sea la proporción entre demanda y oferta, más va a subir el precio. Sin embargo, esto no te asegura nada. Puedes lanzar un Casio de 25 euros que haya 200 unidades y que lo quieran 100.000 personas, que ese Casio no va a costar 1 millón de euros porque la gente sabe o tiene una idea en su cabeza de cuál es su disposición a pagar, su willingness to pay, que se dice en inglés, sobre algo así. Entonces, no es solamente rareza y proporción de oferta y demanda, por ejemplo del Casio que os acabo de dar, pero sí que es una parte necesaria, pero no suficiente para que un reloj sea muy caro. Entonces, ¿cuál es más o menos la fórmula del 1 millón de euros en relojes? Parece que estoy aquí haciendo un curso de inversión en relojes nada más lejos de la realidad, pero bueno, más o menos la fórmula podría ser algo como: tienes un producto exclusivo y buscado, es decir, del que hay pocas unidades, no puedes hacer 2.000 relojes para que sea exclusivo, pierdes la exclusividad, de una marca con prestigio, y no estoy hablando simplemente de que esa marca dé estatus o no, porque a estos niveles de precio eso cambia bastante y no importa tanto. El precio en sí mismo es el símbolo de estatus, no tanto la marca, sino que el prestigio de la marca, me refiero a la posibilidad de que ese relojero o esa marca desaparezca, se vaya a pique, tenga escándalos públicos, etcétera, 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 que pueda hacer que esa pieza, para un coleccionista que incluso no esté pensando en venderla, pero que no se la puedan arreglar, por ejemplo, o que no tenga ningún tipo de garantía, o que cuando la pidas no te vaya a llegar porque la marca desapareció. Todo ese tipo de cosas puede pasar en relojería, y sobre todo cuando hablamos a estos niveles de precio. Y lo tercero es que hagas un producto orientado para personas de alto poder adquisitivo. Es el ejemplo del Casio de antes. Puedes tener una marca con gran prestigio y reputación, Casio no va a desaparecer, un producto muy exclusivo, 200 unidades para 100.000 coleccionistas, pero no está hecho para el cliente de alto poder adquisitivo. Entonces nadie se va a gastar 1 millón de euros en este Casio. Segundo, la marca. Continuemos con el hilo anterior del prestigio de la marca. Cuando alguien decide pagar 1, 2 o 5 millones de euros por un reloj, necesita saber qué hay detrás. Y qué hay detrás significa quiénes están detrás y cómo de estable es todo. O sea, la gente que paga esas cantidades necesita saber que hay gente sólida detrás del proyecto, que el proyecto es un proyecto sólido y viable, y sobre todo tienen mucho ojo para estas cosas. Alguien que se gasta 1, 2 o 3 millones de euros no está en su primer rodeo, están muy curtidos de entrar en operaciones así, no solo para comprar relojes, sino para comprar muchísimas otras cosas. Entonces tienen un muy buen ojo para ver cuándo, y para saber huir de una marca que puede ser potencial estafador, en el sentido de que lo compres y no llegue a buen puerto, desaparezcan, te conviertas en un acreedor, no te den servicio una vez que tengas la pieza tenga problemas y no se hagan responsables. Una larga lista de problemas que pueden surgir de comprarte un reloj de 1 millón de euros, pues la gente que los compra evidentemente lo tiene en cuenta, y el prestigio de la marca es muy importante. Tu reputación vale oro, literalmente, en este sentido. Por ende, con este gran olfato que tienen los coleccionistas para identificar marcas y relojeros que no pueden tener ese nivel de estabilidad quizás, esto me hace reforzar que no estoy hablando de la marca como estatus. Cuando te compras un reloj de 1, 2, 3, 5 millones de euros, el estatus da igual. Porque a ti, personalmente, lo más normal es que te dé igual cuando tienes ese nivel de patrimonio. Y 2, porque la cifra que estás gastando, en caso de que lo que busques sea estatus, la cifra ya te da el estatus, no te lo da la marca. Cuando hablo de reputación y seriedad, hablamos de antigüedad, no tiene por qué. En la lista que os di antes, vamos a resaltar 3 marcas: Rexel Recipe, FP Journe y Patek Philippe. Patek Philippe se fundó en 1839, en el 45 se separó de Chapek y empezó su aventura, o sea, era Patek y Chapek y luego Patek Philippe. Bueno, en fin, prácticamente 200 años de historia. Patek Philippe no va a desaparecer, tiene una macroestructura, facturan miles de millones de francos suizos al año, no va a desaparecer, te va a respaldar, siempre va a estar ahí. Y la reputación de marca está ahí. Sin embargo, no es estrictamente necesario
tener 200 años para tener esa reputación. Tienes la otra cara de la moneda, donde hay relojeros que llevan mucho menos tiempo. François Paul Journet, desde finales de los 90, 97, 99, como lo queráis ver, que lleva desde los 80 trabajando en relojería y desde los finales de los 90 con su propia marca. O Recep Rexepi, que lleva desde 2012 con su propia marca, pero que antes había trabajado en otras. Pero en fin, no llega a 20 años de trayectoria él solo. Y la reputación no es un problema. Estas marcas son muy personalistas y sí que su reputación está muy basada en la reputación de sus líderes, de François Paul, de Recep, de Max Buseron-Vianev. Todo este tipo de marcas independientes que son muy personalistas están muy ligadas a la reputación personal del dueño. Evidentemente es el que toma las decisiones y el que más poder tiene de influencia sobre la marca. Es normal. Pero lo que quiero ilustrar con esto es que no hace falta tener 200 años en el mercado para tener buena reputación. Tercer punto, y cambiamos de tercio, la complejidad. Esto es un punto que suma, pero que no es necesario. Puedes hacer un muy buen reloj sencillo y que su valor esté yazca en otras cosas, no en la complejidad técnica. Sin embargo, hacer un reloj con una gran complejidad técnica sí que te va a acercar a esos precios. No te asegura la demanda, pero sí que sube el precio de tu oferta. Vamos a ver algunos ejemplos de esto que puede sonar muy etéreo. Aquí aplican algunas ideas parecidas al comprador de relojes normales como podemos ser tú o yo, o sea, es que no estamos planteándonos comprar un reloj de 1.000.000 de euros, pero tienes tu presupuesto y sabes qué relojes te quieres comprar. Sin embargo, si tienes un presupuesto de 2.000 euros, sabes que te puedes gastar en un reloj con X especificaciones y X características 800. En este que tiene estas especificaciones mejores y estas características mejores 1.500, si te fueras a gastar los 2.000 te lo gastarías en este otro nivel de reloj porque es mejor que estos. ¿A dónde voy con esto? Tener 2.000 euros de presupuesto no significa gastarte 2.000 euros en relojes diferentes, sino que sabes qué reloj empieza a justificar esos 2.000, sabes cuál es un reloj de 1.500 y sabes cuál es un reloj de 800 aproximadamente, por mucho que tengas el dinero. Entonces, esto se aplica también a este nivel de tener 1.000.000 de euros de presupuesto. No es lo mismo gastarte 1.000.000 de euros de presupuesto en un reloj cuando tenemos la misma marca, ¿vale? Una marca homogénea, que no existe, una marca blanca. Imaginaos relojes de 1.000.000 de euros de marca blanca, sería una locura. Pero bueno, una marca blanca. Tienes 1.000.000 de euros de presupuesto. No es lo mismo gastarte ese 1.000.000 de euros de presupuesto en un reloj de 3 agujas, a un reloj de 3 agujas con resonancia, a un reloj de 3 agujas más cronógrafo, a un calendario perpetuo, a una gran sonería. Es decir, es evidente que la complejidad técnica juega un papel en esto. Sin embargo, hablamos del caso más simple de gastarte 2.000 euros. Al caso de gastarte 1.000.000, hablemos del otro extremo porque ahí vemos como también se capa llegado a cierto nivel. Que una marca que no tenga ningún tipo de nombre, o historia, o reputación, lance un quíntuple turbillón, doble repetidor de minutos, triple calendario perpetuo, no asegura que se lo van a quitar de las manos por 10 millones de euros. Es decir, la complejidad es un plus, pero no es para nada algo suficiente. Ni siquiera diría que es necesario, como por ejemplo sí que es la reputación de marca, que es necesario, pero no suficiente. Sin embargo, una marca que tenga menos recorrido en altas complicaciones, tampoco voy a decir nombres, pero bueno, marcas que de repente dan un salto cualitativo muy grande y lanzan una pieza muy por encima de lo que venían haciendo. Si esa pieza está a precio de mercado, a más o menos lo que se paga por el reloj, y aunque no tengan ese recorrido en altas complicaciones, es una marca con cierta reputación y cierto respaldo, sí que puede ser que tengan cierto éxito comercial con esa pieza, por mucho que esté fuera de su rango de precio. Es algo que vemos en muchas marcas independientes, que de repente lanzan algo que multiplica por 10 su precio medio. Y muchas veces esa jugada sale bien. Es decir, es mucho más fácil que si tú vas a lanzar una pieza compleja, es mucho más fácil que te compren un buen repetidor de minutos a 100.000 euros, cuando la mayoría de repetidores de minutos valen 200, 300, 400, a que te compren un cronógrafo excelente a 80.000 euros, porque el mercado de cronógrafos tiene un precio medio mucho más bajo y hay muchísima más oferta. Entonces, hay marcas que siguen esta estrategia de empezar directamente o renacer con un repetidor de minutos. Lo hizo Leroy. Lanzaron el año pasado su renacimiento dentro de Grupo Festina con un repetidor de minutos directamente. El respaldo de la marca es un grupo grande, financieramente sólido. La marca tiene mucha historia, sin embargo esto es una propiedad nueva, es una etapa nueva, un capítulo nuevo, es un formato Universal Genève, etc. Y lanzan directamente con un reloj que técnicamente, objetivamente es complejo y tiene buena calidad-precio para el rango de precio que estamos hablando. Entonces, no sé cómo habrá sido el éxito comercial del repetidor de minutos de Leroy, pero sobre el papel es una idea que tiene sentido, porque la complejidad está ahí, eso es indudable. Cuarto, el componente histórico. Este es uno de los componentes más importantes y es uno de la manera de hacer trampas a la hora de llegar al 1.000.000 de euros, es decir, un reloj mucho más sencillo, con muchísima historia, es mucho más fácil que llegue a un precio muy alto. En esto quiero proponeros una reflexión, que es algo que es totalmente mi opinión, no lo toméis como la verdad, es mi opinión, pero yo creo que en relojería
es muchísimo más importante ser el primero que ser el mejor. Esto lo vemos en muchos ejemplos, pero voy a hablaros de uno particularmente. Philippe Dufour, uno de los mejores relojeros vivos y de toda la historia, entra en el Olimpo de la relojería sin lugar a dudas. Ha fabricado, inventado muchas cosas, ha puesto mucho de su tiempo y esfuerzo a hacer que la relojería progrese. Y uno de estos frutos que ha dado su tiempo y esfuerzo es en la primera gran sonería de muñeca. En los 90, creo que fue en el propio año 90, cuando Philippe Dufour lanzó su gran sonería de muñeca, nadie se creía que pudiera hacer una gran sonería para un reloj de pulsera así de pequeño que se pudiera llevar. Philippe Dufour lo llevó a cabo. Ha hecho 7/8 grandes sonerías. Hay controversia, la información pública en internet son 8, yo creo que son 7, pero bueno, hay muy pocas grandes sonerías de Philippe Dufour y probablemente sea la gran sonería más buscada que hay. ¿Es la mejor? Pues no lo sé. ¿Técnicamente puede ser la más singular? Probablemente haya otras grandes sonerías que técnicamente, al paso de los últimos 30 años, hayan desarrollado nuevos mecanismos, más eficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Como el caso, por ejemplo, de Blancpain con su cambio de melodía. Sin embargo, no hay color en la demanda de una gran sonería de Philippe Dufour, que es la primera gran sonería de muñeca, a la gran sonería nueva de Blancpain. ¿Por qué? Por la historia. Porque Philippe Dufour fue el primero. Y eso tiene un efecto en el tiempo muy largo. Sigue siendo mucho más importante ser el primero que ser el mejor. Y esto se aplica a otras cosas también. Hay muchos relojes ahora con muchos, entre comillas, con resonancia. Sin embargo, ¿cuál es el reloj con resonancia más caro? Las primeras series de François Paul Journet. Se aplica a todo. Y vamos con el quinto, que es algo anecdótico, no es necesario, no es suficiente, pero sí que ayuda y hemos visto muchos ejemplos de relojes por los que se pagan cantidades astronómicas solamente por esto. Y es la persona que lo llevó. Os voy a contar dos historias que probablemente una la conozcáis, otra quizás no tanto, depende de si sois público más relojero o menos. La primera es la del Rolex Daytona de Paul Newman, que se subastó hace unos años por 17,7 millones de dólares, que era propiedad de Paul Newman, que lo subastó la familia con un famoso grabado atrás de su mujer que ponía Drive Carefully Me. ¿Esto significa que todos los Daytona Paul Newman, es decir, con esfera Paul Newman, vayan a costar 17 millones de euros? Ni de broma, ni de broma. O sea, no en lo más remoto. Están en como mucho 300, 400 mil euros, pero no 17 millones. La diferencia entre un Daytona Paul Newman me refiero al estilo de Paul Newman, a la esfera, con los subíndices en los contadores, estilo Lollipop, etcétera. Os te estaré poniendo imágenes por aquí. Un reloj de estos vale 300, 400 mil euros en una condición totalmente nueva. El de Paul Newman vale 18 millones de dólares. Esa es la gran diferencia entre que lo haya llevado él y que no. Y el segundo caso es el FFC, el Francis Ford Coppola de François Paul Journet. La mano de François Paul Journet. El famoso reloj que es una mano puesta de cara a ti y que te da el tiempo con los dedos de la mano, que da las 12 horas con los dedos de la mano. Es un reloj muy singular, nació de una conversación entre Francis Ford Coppola y François Paul Journet, se lo hizo a él, hizo dos prototipos. El prototipo 1 lo tiene François Paul, el prototipo 2 lo tenía Francis Ford Coppola, lo subastó el año pasado en Philips, tenéis fotos aquí mías viendo el reloj en la propia, este es el reloj de verdad y estas fotos son mías, de la mano de Francis Ford Coppola, y se acabó subastando por 10,7 millones de dólares, incluyendo el Buyer's Premium y todo. Pero bueno, alguien pagó prácticamente 11 millones de dólares por esto, cuando es un reloj donde las proporciones no son los mismos que el Daytona de Paul Newman, ni mucho menos. Es un reloj que ya cuesta 1 millón de euros PVP en la tienda. Si vas y pides uno y te aceptan la application y dentro de 3 años te asignan uno de ellos, vale 1 millón de euros. En mercado secundario, pues probablemente se paguen 2, más o menos, no lo sé. No sé cuántas manos llegan a mercado secundario, pero entiendo que estará más o menos por los 2 y poco. Sin embargo, por este se pagan 11 millones de dólares. Es una proporción mucho más grande. ¿Por qué? 1, porque es el prototipo, y 2, porque era de Francis Ford Coppola e incluso el modelo lleva su propio nombre, el FFC. Entonces, espero haberos respondido a la pregunta original de qué hace que un reloj pueda costar más de 1 millón de euros como persona que ha visto pues decenas de relojes que valen más de 1 millón de euros. Creo que tengo algunas cosas que aportar y espero haberos respondido a la pregunta. No olvidéis suscribiros a Perpetuo y sobre todo dejar vuestro email para nuestra newsletter porque será una pata muy importante de nuestra comunicación aquí en Perpetuo. Nos vemos en el próximo vídeo.